acompañarnos con sus palmas, ahí con su familia, y lo vamos a declarar. Yeah. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Yeah. Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Yeah. Y va a levantar sus manos y su voz. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Yeah. Mi Dios es grande. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Vamos a proclamarlo. Señor, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, decláralo. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, oh, Él es digno de honor. Dile, mi Dios es grande, digno de la adoración. Oh, sí, solo tú, Dios, me has hecho libre. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, y transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh.
de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, y transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hola amada iglesia, aliento del cielo, familias, aliento del cielo, amados hermanos de las diferentes congregaciones que nos siguen fielmente, y a todos nuestros amigos, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Extiendo mi saludo a todos ustedes, doy gracias por ese tiempo que ha apartado, no para mí sino para Dios. Recuerde que aquí lo importante no es el pastor, no es el predicador, el importante es el autor de la palabra, y el autor de la palabra es Cristo Jesús, y a Él debemos de honrar, glorificar y admirar. Muchas veces caemos en la idolatría cuando exaltamos a un pastor, por muy eminente que sea ese pastor, por muy bendecido y bastante unción que tenga ese pastor, y haya recorrido átomo por átomo el planeta Tierra predicando la palabra, sigue siendo un ser humano común y corriente. El único que no es común y corriente es nuestro amado Jesús de Nazaret, el glorioso Espíritu Santo y nuestro papito Dios de los cielos y de la tierra. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Sean bienvenidos a nuestro en vivo, el culto dominical. Bueno, en esta cuarentena nos tocó ahí encerraditos, pero en familia. Recuerde que yo les he enseñado que existen tres templos muy importantes que no se nos debe de olvidar, y usted que sabe de esto debe de transmitirlo a sus amistades, debe de transmitirlo a sus amigos, debe de compartir este conocimiento. El primer templo es el tabernáculo, el templo hecho de madera o de materiales sólidos. Es el lugar donde se reúne, se congrega la iglesia. El segundo templo es el hogar, la familia, ya su apartamento, su casa donde usted vive. Eso es un templo sagrado para Dios, porque cuando usted hace de su hogar ese templo, la presencia de Dios siempre permanece ahí, no para ocupar un espacio, sino para guardar, bendecir, cuidar, guiar, formar, edificar y así sucesivamente. Y el tercer templo
es el cuerpo. Nosotros individualmente, cada uno de ustedes que me está escuchando, que me está observando, es un templo especial para Dios. Dice que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, allá en su hogar es un templo, y como templo, reunido ahí con su familia, después de haber adorado, después de haber orado, conversado con Dios, pues vamos a alimentarnos de la bendita y preciosa palabra del Señor. Qué bueno es orar, ¿verdad? Qué bueno es hablar con Dios. La oración es una palabra que a través de los tiempos la raza humana, en especial en el ámbito, en el campo de las religiones, esta palabra la han religiosizado o la han espiritualizado, pero lo que dice el diccionario de la lengua española, que da amplio el significado de la palabra oración, es lo siguiente: orar o oración es un diálogo con sentido propio entre dos o más personas. Esto ya nos deja claro el panorama, que la palabra oración no hace solo parte del ámbito espiritual o religioso, sino que todos los días todos los seres humanos están poniendo en práctica esta palabra, y es la oración, o sea, la conversación. La conversación es muy importante entre la familia, saben ustedes, ¿verdad? La conversación es muy importante entre esas dos autoridades que forman el hogar, y es el esposo y la esposa. La conversación es muy importante entre esas dos partes que hacen parte de ese núcleo familiar, y son los padres y los hijos. La conversación dentro de la familia, la conversación dentro de la sociedad, la conversación dentro de nuestros amigos, y así sucesivamente, es de mucha importancia. Si no existiera la conversación, si no existiera el diálogo, sería imposible que la raza humana se entendieran unos con otros. De ahí que muchas veces vienen conflictos muy agresivos y dejan mucho dolor por la falta de diálogo, por la falta de conversación. Porque en el diálogo y en la conversación nosotros no solo nos damos a conocer, sino que aprovechamos la oportunidad para conocer a los que nos rodean, y de esta manera ir desarrollando equitativamente una convivencia de respeto, una convivencia de ayuda mutua y una convivencia realmente sincera los unos a los otros. Pero vamos a la parte bíblica, amados hermanos, de lo que habla sobre la conversación que debe de tener todo ser humano con el Creador de los cielos y de la tierra. La oración es el plan poderoso de Dios para su pueblo, para ese pueblo que Dios llama su iglesia. La oración no son vanas repeticiones. Una repetición, amados hermanos, es toda palabra que no involucra nuestra alma, que no involucra nuestro corazón, que no involucra nuestros sentimientos. Entonces, esa parte es muy apática a nuestro Creador. La oración es una incursión en el reino sobrenatural. La forma en que Dios estableció de que el hombre hable con Dios es para poderle dar o brindar y desarrollar, descifrar la clave para que el ser humano entre y excursione en lo sobrenatural. Miremos lo que dice en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto quiere decir, hablen unos con otros. En ese diálogo, hablen sobre el problema de esas ofensas que se originaron. Para poder solucionar un problema, para poder solucionar una ofensa, tienen que estar esas dos partes, ¿verdad? El ofendido y el ofensor. Hay que darle la oportunidad al ofensor a que exprese por qué hizo tal cosa o por qué habló de esa manera, qué lo llevó a hacer eso. Y el ofendido tiene que saber que escuchar en ese instante, tiene que desempeñar bien su papel de ser ¿qué? Receptivo, ¿verdad? Receptivo, recibir, poner mucha atención a la expresión del ofensor que lo llevó a esa actitud. Y luego el ofensor también tiene que escuchar muy atentamente, muy respetuosamente al ofendido. El ofendido también tiene que expresar el por qué eso le incomodó, esa acción o esas palabras le incomodaron. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de hablar unos con otros de una manera respetuosa, de una manera coherente, entonces viene
como resultado el entendimiento entre las partes. Entonces dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Me encanta esa parte que dice, orar unos por otros para que seáis sanados. Esta oración es la que habla, o la que está hablando el apóstol Santiago, nos conduce es al diálogo con nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué la situación de la raza humana está en el estado en que está en el presente? Es porque dejó de dialogar con su Creador, dejó de conversar con su Creador. Cuando nosotros retrocedemos en el tiempo y vamos a los comienzos de la humanidad que nos habla las Sagradas Escrituras, allá en el paraíso, había un diálogo muy placentero entre el hombre, la mujer y el Creador. Entre estas partes había un entendimiento maravilloso. Cuenta la historia que cuando Adán y Eva fueron puestos en el paraíso, Dios descendía de su trono, Dios descendía de su tercer cielo, allá donde está su reino, y bajaba al paraíso y muy placenteramente oraban, o sea, hablaban, conversaban. Imagínenselos a ellos andando por los prados, andando por los bosques, andando por los arroyos, por las montañas de ese paraíso y teniendo una conversación amena, una conversación exquisita en la cual se transmitía varios conceptos, se transmitía varios pensamientos. Dios transmitía enseñanzas al hombre y el hombre transmitía a Dios las preguntas, las dudas y aquellas cosas, sus opiniones, y era escuchado placenteramente por su Creador. Y el hombre también escuchaba a su Creador placenteramente porque su espíritu y su alma se llenaban de conocimiento. Y el conocimiento y la sabiduría, ambos de la mano, llevan al ser humano a un excelente triunfo, a desarrollar una convivencia, a desarrollar una confraternidad y a desarrollar sobre todo una vida placentera aquí en el planeta Tierra. Pues bien, amados hermanos, la palabra eficaz que habla ahí en el capítulo 5 del versículo 16 del libro de Santiago significa activo, fervoroso, poderoso para obrar, que tiene la virtud de producir el efecto deseado. Ahora, ¿cuál es el efecto deseado del esposo hacia la esposa? De que la esposa entienda el propósito, la idea, el plan, el sueño, la meta que éste tiene en su corazón, y al transmitirlo de una manera coherente, entonces la esposa va a reaccionar de una manera positiva. Y si hay que hacer algunos ajustes, la esposa con mucho respeto, con mucha sabiduría, expresa los ajustes que debe de hacerse con respecto a ese proyecto que el esposo ha dialogado y ha presentado por medio de la oración o de la conversación. Y viceversa, y así sucesivamente los hijos con los padres con los hijos. Entonces, amados hermanos, vuelvo y repito, la palabra eficaz significa activo, fervoroso, poderoso para obrar, que tiene la virtud de producir el efecto deseado. Miremos que a través de la historia se han levantado grandes y poderosos oradores. Hitler fue una persona de esas. Tuvo la capacidad de generar el efecto que él tenía en su corazón en las masas de seres humanos que le seguían. Y por medio de esa conversación, por medio de esa expresión, levantaba el ánimo y encendía el fervor de sus seguidores para hacer o ejecutar la causa que él perseguía, y era adueñarse del planeta Tierra y que solo la raza de él fuera la gobernante y el resto de personas fueran los esclavos. Nótese que durante un buen tiempo hizo efecto ese tipo de conversación, oración que él tenía con las masas. De la misma manera, cuando usted y yo transmitimos la palabra de Dios a las demás personas, vamos con la esperanza y
debemos de hacerlo de tal manera que se ejecute el efecto que queremos en las personas. El mismo efecto que la palabra viviente y la palabra escrita, que es Cristo Jesús, originó en cada uno de nosotros. ¿Y cuál fue ese efecto? Primero que todo, un despertar espiritual. Un despertar espiritual. Me atrevo a decir, amados hermanos, iglesia, amigos que me están viendo, que un 70, un 80% de la raza humana está dormida en sus delitos y pecados. No son conscientes de la vida caótica que están desarrollando en el planeta Tierra. Pero cuando viene la palabra, cuando viene ese diálogo del Espíritu Santo con mi espíritu se despierta, toma conciencia y empieza a generarse una transformación. Entonces el efecto deseado que Cristo perseguía en mí era eso: despertar mi espíritu, despertar mi conciencia, abrir mis ojos espirituales y hacerme concientizar de la manera en que estoy viviendo y la vida que Él me está ofreciendo para cambiar las cosas. Ese es el efecto. Entonces, así como ese efecto se originó en usted y en mí, también ese efecto tenemos que guardar esa esperanza de que sea ejecutado y se vea y aflore y dé ese fruto en aquellos que reciben la palabra, que reciben el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Miremos ahora, amados hermanos, cuál es nuestra verdadera posición en Cristo Jesús. Vivimos en este mundo natural, pero este no es nuestro hogar, amados hermanos, no es nuestra ciudadanía. Debemos aprender a vivir en el Espíritu, porque realmente las cosas del Espíritu se aprenden, amados hermanos. ¿Dónde es que la oración del justo tiene poder? Vamos a Efesios, allá atrásito de Santiago, a Efesios, y vamos a mirar lo que dice las Sagradas Escrituras. En el libro de Efesios, vamos a mirar Efesios capítulo 1, vamos al capítulo 1 y vamos a los versículos, al versículo 3. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pues bien, amados hermanos, es en este lugar, amados hermanos, donde podríamos decir, las promesas, donde las promesas son en sí y en el amén. Tenemos que hacer conciencia que estamos juntamente con Cristo a la derecha de nuestro Padre. Orar en el lenguaje no necesariamente es orar en el Espíritu. Usted puede orar en el Espíritu, en su propia lengua y en su propio idioma, amados hermanos. ¿Cómo nos mantenemos allí en ese lugar, amados hermanos? Muy sencillo: a través de mantener una comunión con el Señor. O sea, todos los días usted y yo debemos de tener esa comunión, ese diálogo, esa conversación. Mire que la importancia de orar, o sea, hablar con Dios todos los días, es lo que lleva al ser humano a llevar una vida recta, a llevar una vida coherente, a llevar una vida sociable, a llevar una vida fructífera, a llevar una vida de paz, de reposo, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque usted todos los días está hablando con su Creador, está hablando con el Omnisciente. La palabra omnisciente es que Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Él conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Partes de esos tres campos, usted y yo nos atrevemos a conocer. Conocemos parte del pasado, no todo en sí, y esa parte que conocemos es muy endeble lo que tenemos de conocimiento. Conocemos nuestro presente, pero no en sí en realidad. Conocemos es una mínima parte de nuestro presente. Y el futuro no lo imaginamos. Y muchas veces, acudiendo a ese adagio de los abuelos, pues atamos cabos y podemos como sacar una pequeña conclusión. Un ejemplo: si yo veo que tal muchacho
desperdicia su juventud, no trabaja, se enrola con malas amistades y sigue una vida de pernicia, pues puedo ya como asimilar el futuro de ese muchacho. ¿Cuál? Un futuro lleno de ruina, un futuro lleno de enfermedades, un futuro lleno de fracasos, un futuro lleno de tristeza, de amarguras. Entonces, puedo aventurarme a conocer, pero por medio de atar esos cabos, a imaginarme ese futuro. En cambio, con Dios no es así. Dios conoce perfectamente, milímetro a milímetro, átomo a átomo, el pasado. Él conoce el presente también, milímetro a milímetro, átomo a átomo, el presente. Y también conoce el futuro. Tal como usted y yo no lo conocemos, Él sí lo conoce en toda su plenitud. Por eso es importante todos los días hablar con Dios. Ahora, ¿por qué le ha cogido pereza la iglesia a hablar con Dios? ¿Por qué las religiones han estipulado un sistema de diálogo sacrificante? Y es por eso que la iglesia hoy en día casi no conversa con Dios. Primero porque la iglesia se acostumbró a que si no posa los ojos en algo visible físicamente, entonces como que no hay nadie quien le escuche. Y Dios es como el viento. Ahí donde usted está, en este mismo instante que me está escuchando, ahí hay viento. Usted lo está sintiendo, sus pulmones lo están asimilando, aunque sus ojos no lo ven, aunque sus manos no lo pueden atrapar, sin embargo, ahí está el viento. Así es Dios. Mire, en este instante, amado hermano, amada hermana, amado amigo, ahí está Dios. Ahí donde usted está sentado o donde usted está parado, ahí está Dios. Ahora, Dios es omnipresente, pero eso no quiere decir que Él en todas partes se manifiesta. Él ocupa todo y está en todas partes, pero solo se manifiesta donde la voluntad del hombre es quitada y aceptada la voluntad de Dios. En otras palabras, donde le desea, donde quiere el ser humano, donde le atrae, ahí es donde Dios se manifiesta. Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. De ahí la importancia, hermanos, de hablar con Dios. Les decía, porque Él lo conoce todo. Usted tiene unos planes, usted tiene unos proyectos, usted tiene inclusive proyectos espirituales y son buenos para su raciocinio, pero cuando los pone al escrutinio de Dios, entonces allí Dios, que sí conoce a profundidad las cosas, Él puede hacer las correcciones, Él puede hacer los ajustes. Y cuando usted le permite a Dios hacer las correcciones y los ajustes, pues cuando usted ejecute ese proyecto, cuando usted ejecute ese sueño, cuando usted ejecute ese plan, entonces todo le tiene. No es que tal vez, probablemente, quizás, de pronto, no. Aquí no es una lotería, aquí no es el chance, aquí no es el juego de azar, aquí es sí o no. Entonces, por eso es importante la oración escritural, la oración que Dios estableció, el sistema de diálogo que Dios estableció para que el ser humano se comunique con Él. Amén, hermanos. ¿Cómo nos mantenemos allí en ese lugar? A través de mantener una comunión con el Señor, les decía, ¿verdad? Viviendo en su presencia. Cuando nosotros vamos a su presencia, vemos las cosas diferentes. Ahora, ¿por qué las vemos diferentes? Porque el velo de la ignorancia, el velo del analfabetismo, el velo de la inocencia de conocer muchas cosas, nos es quitado y viene la revelación de Dios. Por eso el Señor desea que usted y yo todos los días vayamos a su presencia, que todos los días estemos en la presencia de Él. Ahora, estar en la presencia de Dios no significa que debe estar siempre dentro de un templo. No, estar en la presencia de Dios significa que usted debe ser consciente que Dios es omnipresente. Usted va en el bus y ahí puede ir dialogando. Va en el Transmilenio y ahí puede ir dialogando con Dios, porque Dios está ahí. Sí, pastor, pero si Dios estuviera ahí, entonces los ladrones no harían lo que hacen. Vuelvo y repito, Dios está en todo lugar, pero no interviene en todo lugar. Él interviene donde le desean, donde le anhelan, donde lo necesitan, donde le invocan, donde está ese deseo de conversar con Él. Entonces ahí Él se manifiesta, ahí Él está
en el asunto. Por eso es importante, amados hermanos, que entendamos la importancia de hablar todos los días con Dios. Él es el que dirige nuestros pasos. Él es el que dirige nuestros sueños, es el que dirige nuestros planes, es el que dirige nuestro hogar. Cuando nosotros conversamos con Dios y le comentamos. Ahora, otra cosa, es importante, amados hermanos, amada iglesia, amigos, tener sinceridad con Dios, hablar sin tapujos con Dios. Mire, hermanos, muchos de nosotros teníamos ese hábito de disfrazarnos dizque para presentarnos ante Dios. Entonces nos disfrazamos de puros, de santos, adornamos nuestro lenguaje y bueno, colocamos una posición que no es nuestra, que es hipocresía, que es falsedad. Y eso le incomoda a Dios, eso aira a Dios. Pero cuando usted y yo nos acercamos tal como somos y empezamos a hablar tal como hablamos común y corriente, Dios nos entiende y Dios ya nos conocía y Dios nos conoce y Dios nos conocerá siempre. Entonces usted debe de acercarse a Dios, a hablar tranquilamente, coméntele sus debilidades. Sí, coméntele sus debilidades, Él las conoce. Lo que pasa es que Él respeta su libre albedrío y mientras usted no dialogue con Él sinceramente, nunca habrá una intervención de Él hacia su vida. Por eso es importante. Mire, Señor, lo que pasa es que yo sufro de cleptomanía. ¿Sabe qué es cleptomanía, no? Es esa persona que es enferma. Eso es así lo cataloga la ciencia médica. Es una persona que a cualquier lugar que va siempre tiene que llevarse algo. Así sea una aguja, pero algo tiene que llevarse. Hombre, sí, Señor, mire, yo sufro de cleptomanía. O sea, me gusta ser ladrón, me encanta esa adrenalina, pero me trae problemas, me trae circunstancias que cada vez me cierran más las puertas. Cuando usted habla con Dios de esa manera, sinceramente, pues Dios le va a ayudar. Dios nunca va a pasar por encima de su libre albedrío. De ahí la importancia no solo de hablar con Dios, no solo de orar, sino ser sincero con Dios. Señor, mire, lo que pasa es que yo voy a la iglesia, pero a mí me gusta el cigarrillo. Yo salgo de la iglesia y busco una tienda y prendo un cigarrillo y siento esa satisfacción en mi garganta, en mis pulmones. Dios quiere que usted le hable con la verdad. Dios no lo va a juzgar, Dios no lo va a condenar, Dios no lo va a aplastar, Dios no lo va a destruir. Al contrario, Dios lo va a ayudar. Pero es importante que dialogar amenamente, con sentido propio, en la presencia de Dios. Espero, amados hermanos, amada iglesia, amigos, que este pequeño tema que hemos expuesto le haya sido de mucha ayuda y hay mucha tela para cortar, como dicen las abuelas, de este tema. Le invito para que siga escudriñando las escrituras con respecto a la oración, al diálogo que usted debe tener con Dios y de esa manera el diálogo que debe tener en su hogar, en su familia y en la sociedad. Bueno, disfruten el resto de la tarde de este domingo hermoso. No se les olvide, Dios está con ustedes y si Dios con ustedes, ¿quién contra ustedes? Bendiciones, sus pastores, Joe Henry Sánchez, Mariela Silva y hasta una nueva audición. Levanta tus manos ahí donde estás y adora el nombre de Jesús. Y declara que toda la tierra canta su nombre. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este
El padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Y se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan